Amigos de F1latam.com, el portal de Fórmula 1 para Latinoamérica, muy buenas tardes, bienvenidos, espero que se encuentren muy bien. Estamos acatando la cuarentena como nos lo están dictando las autoridades, así que para todos ustedes lo mejor en esta época. Pero aquí estamos para tener un rato de entretenimiento, invitados especiales y como saben estamos en esta primera temporada con invitados especiales del automovilismo. Y es para nosotros un honor presentar a nuestro invitado de la tarde de hoy, Noche en Europa. Y se encuentra con nosotros Chevy Pujolar, él es el jefe de ingeniería de Alfa Romeo Racing Orlen de Fórmula 1. Chevy, muy buenas noches, muchas gracias por atendernos. ¿Cómo te encuentras? Buenas noches y buenas tardes para vosotros. Bien, también aquí esperando un poco en este periodo que para nosotros ya ha pasado un poco más, pero todavía esperando a ver si podemos reactivar toda la actividad. Bueno, Chevy, ¿cómo es el tema en Suiza? ¿Cómo se está manejando la cuarentena y también cómo se encuentra tu familia? Bien, bien, la familia de momento todos bien y aquí hemos estado casi todo el tiempo en casa. Ahora últimamente, en los últimos días hemos empezado a salir un poco y pasear o hacer deporte, y ya a partir de la semana que viene esperamos que empezamos a trabajar un poco desde la fábrica, desde casa, empezando a reactivar y a ver si podemos volver a competir muy pronto. Bueno, eso esperamos todos. Chevy, por lo pronto un momento de descanso y ojalá que los motores se enciendan nuevamente. Pues como te decía, agradeciéndote estos minutos que nos dedicas, sabemos que la agenda es apretada. Si hubiera sido una temporada normal, esto no sería para nada posible, Chevy, así que muchísimas gracias nuevamente. Y gracias a vosotros. Bueno, Chevy, entremos en materia. Tú sabes, el formato de nuestro programa es hablar de la vida de nuestros invitados, su trayectoria profesional. Y aquí empezamos desde bien abajo, desde tu infancia. Cuéntanos, ¿cómo inicia toda esta pasión? Sí, yo pues desde muy pequeño crecí en Gerona, una región de España, y desde muy pequeño, desde la escuela, siempre empezaba a dibujar coches y motos. Tenía desde los 5 o 6 años, mi pasión eran sobre todo las motos. Y ya sabes que, bueno, en España el tema moto ha sido muy popular y todavía lo sigue siendo. Y pues a partir de ahí era esa afición con los motores, las motos, intentar ese sueño de quizá para mí hacer que el motor corra más y un día intentar diseñar, proyectar mi propia moto y competir con mi moto, ¿no? Pero al final, después con los estudios, eso se decantó más hacia los coches, pero para mí al principio, desde muy pequeño, era siempre el tema de las motos. Sobre todo motos de carretera, era lo que mi pasión. Siempre miraba mucho los grandes premios de 125, 250, 500. 500 para mí esas motos eran un sueño, ¿no? Trabajar en motores de 2 tiempos, para mí, durante la época, siendo niño, adolescente, hasta la universidad, mi pasión eran los motores de 2 tiempos. Ya te digo, después, y por eso después, durante el final de los estudios, siempre yo iba enfocado al mundo de la competición. Sin embargo, en la universidad, en esa época, no había nada para tema de competición, no había nada. Todo era muy enfocado al tema industrial, diseño industrial y maquinaria, que era lo que normalmente la gente hace, ¿no? Había muy poca actividad en España, al menos a nivel de competición. Siempre me decían la gente cuando intentaba averiguar cómo podía aprender en el mundo de la competición, me decían, eso es un hobby, ¿no? Tienes que dedicarte a otra cosa, tienes que ir a la industria normal, y eso pues tiene que ser un hobby para el domingo. Y yo tenía muy claro que yo no quería hacerlo como hobby, yo quería hacerlo a nivel profesional. Y después tuve la oportunidad no en moto, tuve la oportunidad de trabajar en karting, y mi primer contacto en karting fue con un equipo que se llamaba Ginicar,
que estaban pilotos españoles como Fernando Alonso, Antonio García, que eran chicos de 11, 12 años en aquel entonces. Y tuve una época ahí con Jenny Carr, me dieron una oportunidad para trabajar con los motores mucho y empecé a trabajar también en el chasis, ¿no? Y con ellos y después esa foto, por ejemplo, con Arisco, que era un fabricante que era español, hacían chasis y motores. Hice una temporada con ellos, el europeo, también con un piloto francés, Laurent Delahaye, y bueno, la oportunidad de salir primero con Jenny Carr y después también con Arisco a nivel internacional, vi que había gente que vivía muy bien del mundo de la competición, preparación de chasis, preparación de motores. También me di cuenta que una cosa es la teórica, pero lo difícil después era aplicar lo que aprendes en la universidad, y había gente sin o con mucho menos estudios que eran capaces de tener una visión del chasis del motor que era impresionante para mí, absorber toda esa información. Muy bien, Cherry. ¿Eso en qué año fue? Veo 96, ¿puede ser? 96. Sí, yo empecé en karting. Mi primer contacto fue en el 94, y hice 94, 95, 6 y 7 en karting. Primero empecé por el Campeonato de Cataluña, ahí en la zona desde Gerona, Barcelona, Tarragona, y después ya salí Campeonato de España y ya hice el Campeonato Europeo y del Mundo también. Y bueno, a partir de ahí, entre Jenny Carr, Arisco, después también me fui a vivir a París. Me encargué de un piloto joven que era muy rápido, un piloto francés que competía en la categoría de cadet, y ahí yo me encargaba de todo el motor, del chasis, de la mecánica. Yo gestionaba un poco todo, ¿no? Y era la primera oportunidad que esa gente querían que yo me ocupase al 100% de ese piloto. Ahí conseguimos pues ganar el campeonato regional, el campeonato de Francia, y llegamos hasta hacer empezamos el europeo. Y en esa época me acuerdo que Kubica empezaba a competir en karting y nos encontramos ahí en Junior. Pero bueno, después de ese piloto, el que llevaba yo era muy rápido, pero falta de presupuesto. Después es lo que pasa en esas categorías, ¿no? Hay chicos que van muy rápidos, pero después llega un punto que cada vez hay que encontrar más y más budget. Y bueno, ahí también yo tuve la oportunidad de hacer el próximo paso a los coches y dejé el karting aparcado. Así es, ya hace el salto al automovilismo. Y bueno, creo que esas son las primeras imágenes de ese equipo donde llegas, ¿verdad? Sí, eso es un equipo que se llamaba GTEC, y cuando estaba viviendo en París, pues mi intención, si vas 20, 25 años atrás, cuando Internet era todo muy diferente, ¿no? Era muy, muy difícil encontrar contactos, conocer gente, no había las redes sociales, teníamos, poca gente tenía móvil. Entonces encontrar contactos era muy difícil, y por eso decidí, cuando me fui a hacer karting en París, bueno, ahí seguramente voy a conocer a alguien, ¿no? Con alguien en un paddock, a alguien voy a conocer. Y así fue, tuve la suerte de contactar con gente que querían montar un equipo de coches con la Fórmula Nissan, que era el primer año que se iba a disputar en España, y eso iba a ser un equipo francés. Y yo después les convencí que ellos querían montarlo en París, pero dije, si el campeonato es de España, sería mejor que vayamos a montarlo al menos en Gerona. Estamos cerca de la frontera con Francia y estamos ahí, podemos hacer el campeonato desde ahí. Y ese chico era Philippe Cotteron, que él venía de Mercedes AMG con el DTM Internacional, ITC. Tenía mucha experiencia, un gran nivel, y
y para mí era una oportunidad de oro, ¿no? Y ya le dije cuando entré a trabajar con él, mira, no me pagues nada si no puedes, yo quiero montar el equipo contigo y vamos a hacerlo. Mi intención era en poder entrar en un campeonato así y demostrar lo que sabía hacer, ¿no? O lo que podría hacer, porque todavía tenía que aprender mucho, ¿no? Y ahí pues tuvimos la oportunidad de montar sensores en los coches y lo que yo había aprendido en la universidad, lo que había aprendido en el karting, empezarlo a aplicar en un fórmula y ahí disfrutábamos mucho. Y creo que a nivel técnico el equipo también éramos fuertes en ese campeonato y luchábamos contra Fernando también ahí. Y estuvo divertido. Oye, ¿y qué tal ese salto, ese equipo que te recibe por primera vez en el automovilismo? ¿Te empiezas a sentir cómodo? ¿Ves que ese puede ser ya la ruta para empezar a lograr ese Sí, sueño, ese escalafón? sí, porque ahí tuve la suerte de con Philippe, que él tenía mucha experiencia y me daba toda la libertad del mundo para hacer todo lo que yo se me pudiera ocurrir. Trabajábamos, él tenía muchos contactos a nivel de empresas de sensores, de adquisición de datos y pues yo me viajaba a Alemania y les decía pues qué querían el coche, cómo lo quería, me daban todas las posibilidades, ¿no? Y los mecánicos que trabajaban con nosotros eran gente con mucha experiencia, sobre todo en Fórmula 3000, italianos, franceses, sobre todo italianos, algún argentino también, y gente que tenía 15 años de experiencia cuando para mí era el primer año en un monoplaza y aprendía mucho de algún ingeniero, pero también mucho de los mecánicos. Escuchando los mecánicos, todo lo que han experimentado durante los años, ahí yo absorbía mucha información. Muy bien. Luego das el salto, Fórmula 3000, y aquí te vemos con un gran personaje, Helmut Marko. ¿Cómo se produce este avance en tu carrera? Sí, porque a mí, te digo, con Philippe, cuando estábamos en GTEC, era una persona con muchísimos contactos y eso me ayudó. Él ya llevaba tiempo en esta industria y había trabajado él ya con pilotos como Ralf Schumacher, con varios pilotos en el Fórmula 3 alemán y también de su época en Mercedes. Entonces, él conocía a Helmut y a partir de ahí, pues Helmut necesitaba gente para su equipo de Fórmula 3000 y Philippe le dijo, pues yo tengo un chico que creo que lo tienes que hacerle una prueba y a ver qué tal, ¿no? Y sí, hice una prueba con ellos y Helmut dijo, ok. El primer año fui solo como consultant, iba solo los fines de semana y hacía 3000, Nissan, todavía hacía algo de karting, hacía todos los fines de semana de carrera. Pero después ya dijo, no, no, ahora te tienes que venir a vivir a Austria y que Philip no le gustó mucho en ese momento. Ahí tuvimos poco de fricción, pero bueno, yo le dije, yo no me quiero quedar en Fórmula Nissan, yo no quiero tener un equipo, en ese momento no quería tener un equipo de Fórmula Nissan, yo quería llegar a la Fórmula 1 y el paso natural era Fórmula 3000. Entonces me fui a vivir a Austria y pasé ahí 99, 2000, 2001 con Helmut y ahí también mecánicos argentinos, italianos, algún inglés, austríacos, absorbiendo también mucha experiencia, aprendiendo mucho. Primero con pilotos brasileños, Bernoldi, Mauricio, estuvimos después, tuve Patrick Friesacher y bueno, fue una época muy buena también. Bueno, antes de entrar al periodo de Fórmula 1 o Chevy, tienes varios saludos por aquí de toda la gente que nos está viendo hasta ahora. También la idea es intercambiar conceptos con ellos. Se saludan desde Barranquilla, Colombia, Claudia Gómez, Javier Pardo desde Bogotá.
Silvia Coates desde la zona cafetera de Colombia. También te saluda Felipe González, dice un gran saludo al jefe de la ingeniería de la Fórmula 1. Que si de casualidad no tienes algún espacio para hacerle un par de pruebas a Felipe. Imagínate. Bueno, muy bien. Jorge Andrés García, saludos desde Cali, Colombia. Gonzalo Mejía desde Miami. Bueno, aquí bastantes personas conectadas a esta hora, Chevy. Muy bien. Finalmente llega esa llamada de Fórmula 1, es lo que tanto estabas esperando. ¿Cómo se produce? Ya cuando estamos con el equipo Red Bull Junior, teníamos en esa época era Sauber, el equipo de Fórmula 1 era el equipo Red Bull y nosotros teníamos el equipo Junior, ¿no? Hacíamos un poco de intercambio, utilizábamos el 7-post rig o 4-post rig para evolucionar los amortiguadores y un trabajo con las suspensiones. O sea, íbamos al menos una vez a la temporada. Nosotros íbamos a Sauber a hacer unas pruebas y ahí fue mi primer contacto con Fórmula 1. Conocí a gente del equipo de Fórmula 1 y les dije si hay una posibilidad, yo quiero dar el salto, ¿no? Y nada, a un mes me dicen, mira, hay una posibilidad. Pero en ese momento se lo dije a Helmut y él me dijo que no podía ir porque teníamos un proyecto ahí con Patrick Friesacher y que nada, que tuviera paciencia y que él ya me ayudaría a llegar en Fórmula 1. Y decidí pues no coger la posición, todo que tenía una posición en el equipo de carreras con Sauber, pero dije, bueno, voy a tener paciencia y me quedé con Helmut y sí, efectivamente después él me ayudó en Fórmula 1 a través de Jaguar. Y o sea que para mí cumplió y yo cumplí con él y él cumplió conmigo. Y así mejor, ¿no? Un señor que hay que tenerlo de tu lado. Así es. Entonces empecé en Jaguar, hice la primera temporada con Eddie Irvine de Performance Engineer o Assistant Data Engineer se llamaba en aquel entonces. Estaba Irvine y Pedro de la Rosa y yo me ocupaba de Irvine. Fue un año difícil, el primer año en Fórmula 1, todo un poco raro, ¿no? Para mí llegar de un equipo pequeño, siempre un estilo mucho más latino, ¿no? Italianos, te digo, españoles, argentinos, y después me voy a un equipo completamente inglés. Fue un shock, ¿no? Un poco, pero bueno, me adapté y un año, te digo, difícil, poco, no me pensaba, era diferente de lo que me imaginaba, pero después de un año cambié a Williams y ahí sí que se me abrió otro mundo, ¿no? Totalmente. Cuando llego en Williams y tengo la suerte de el segundo año que estoy en Fórmula 1 trabajar con Montoya, ¿no? Eso era mi sueño. Y competir por el Mundial, ¿no? Que no conseguimos ganarlo, pero era impresionante para mí, ¿sabes? Yo era muy joven y te digo, normalmente a mí me gusta trabajar con pilotos que son jóvenes, pero sin mucha experiencia, porque ahora yo tengo la experiencia, ¿no? Claro. En ese caso yo llegaba no muy verde porque tenía mucha experiencia en karting, pero en Fórmula 1 tenía poca experiencia. En Jaguar no había aprendido mucho y con Juan Pablo aprendí muchísimo. Además que él estaba motivado y empujaba mucho a los ingenieros a probar, ¿no? Él dice, no tengas miedo, prueba y yo te diré si eso va bien, si no va bien. Entonces yo podía hacer muchas pruebas y ver si va bien
bien, si no va bien, y yo iba aprendiendo ya lo que él siente, lo que va a decir, y un poco sabía cuando íbamos a hacer un test, cuando veía los datos, yo ya sabía qué iba a decir cuando venga al garaje, ya sé que va a decir esto sí o esto no, llegas a conocerlo muy bien, ¿no? ¿Cómo lo describes a Juan Pablo, conociendo ya este universo de pilotos que has tenido? Es un tipo, era muy luchador, ¿no? Y que quiere, siempre quiere más, más, más y que va pidiendo, ¿no? Para mí es lo que he visto ya en los chicos que son muy rápidos, que he trabajado más tarde, es súper competitivo, ¿no? Y que tienes que estar muy, muy despierto, porque es, nunca quiere estar siempre delante, ¿sabes? Y eso es, te pone un poco bajo presión, pero es una presión que te gusta y mantiene todo el equipo despierto. Tenías, además en esa época, teníamos con la telemetría al principio podíamos hacer cambios en real time y con el control de tracción, o sea, no estaba ni media vuelta que te podía relajar, estaba siempre pam, pam, pidiendo cosas, pero era para mejorar el performance, o sea, aprendías muchísimo. Teníamos también muchos más juguetes, herramientas que ahora están prohibidas, ¿no? A nivel de mapas, con el diferencial, con el auto upshift, downshift, lo que hacíamos con el control de tracción, hacíamos cosas que eran como performance engineer, era súper divertido. Excelente, Xavi. Te podías pasar horas. Seguro, seguro. Bueno, ¿y cómo fueron esas victorias tan especiales con Juan Pablo y con el equipo Williams? O sea, eso cuando en esa época entre Juan y Ralph en el 2003 y esto en 2004 era flotabas. O sea, sobre todo cuando eres tan joven, ¿no? Y conseguir ganar una carrera para mí era algo increíble. Me acuerdo, bueno, Mónaco fue muy especial, pero esto es en Brasil, pero después me acuerdo en Hockenheim, que cuando ganó Juan Pablo en el 2003, en esa carrera teníamos un problema con el acelerador y no podía ir full throttle. Teníamos un problema desde, no sé si era mitad de carrera o así, y no podía estar al 100%. Y pensamos, ahora vamos a perder potencia, pero dobló casi, no sé hasta cuánto, doblaba casi todo el mundo, y vamos fortísimos. Entonces, todo el tema que hicimos con los neumáticos, cómo lo controlaba él, era impresionante. Recuerdo que Juan Pablo en esa carrera saca una diferencia de más de un minuto con su perseguidor. Sí, 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 no, era porque en esa época con la guerra de neumáticos y hacía mucho calor, creo que mucha gente tenía problemas de blistering y bueno, nosotros ahí conseguimos controlarlo bien y fue divertido. Así es. Bueno, también tenemos aquí a Ralph, que lo mencionabas hace un momento. ¿Cómo era trabajar con Ralph y con Juan Pablo? ¿Qué diferencia había entre ellos? Diferente, muy diferente. Pero bueno, ahí ya Juan Pablo en ese momento no le gustó mucho, pero yo con Juan Pablo estaba de performance y yo quería hacer el salto a hacer el coche y lo que pasó fue que el coche de Ralph no iba al 100% y después cuando él tuvo el accidente en Indianápolis, pues decidieron que querían hacer un cambio en el coche de Ralph. Yo venía haciendo todas las carreras y cuando había un test, yo había pedido al equipo de hacer todos los tests y que yo quería hacer el coche para coger práctica y aprender. Entonces yo venía haciendo todos los tests como race engineer
y venía haciendo no sé cuántos test y carreras y me dijeron, ese coche lo tendrías que hacer tú, ¿qué te parece? Y sí, empecé a trabajar con él. Tenía un poco así, porque un chico era bastante diferente, ¿no? Pero bueno, cuando trabajas con él, no es lo que se ve, lo que se veía en la tele o en la prensa, ¿no? Una persona que podías hablar con él, se podía trabajar bien, pero muy diferente que Juan Pablo, ¿no? Era rápido y tuvimos una buena carrera con él. Bueno, para mí fue una etapa interesante también y aprendí y sobre todo que ves dos personas que eran muy diferentes y te tienes que adaptar, ¿no? A cómo es Ralph o cómo era Juan Pablo. Y bueno, me adapté a Ralph y bien, creo que al final hicimos un buen trabajo. Muy bien, después del accidente de Ralph entra Marc Gené y posteriormente Antonio Pizzonia. ¿Qué tal fue trabajar con él? Sí, bien, bien, también chicos ahí, como ellos no tenían experiencia y bueno, yo tampoco es que tuviera mucha, pero un trabajo muy interesante, ¿no? Porque era una oportunidad o sea, antes de hacer a Ralph, hice primero Marc Gené, después Pizzonia y era una oportunidad para ellos y para mí también, ¿no? Y trabajamos bien, sobre todo Pizzone era muy rápido, cuando tenía el día era también muy rápido y un chico que nos llevábamos muy bien y todavía nos llevamos bien, somos amigos y aunque hace tiempo que no nos vemos, pero estamos en contacto con las redes sociales y bien, fue una época muy buena. Muy bien, posteriormente viene Mark Webber. ¿Cómo nos definirías el Sí, trabajo con Mark? bien, también creo que era interesante, pero fue una época que ya Williams empezaba a tener un poco más de dificultades y llegó una época que había mucha presión. Cuando llegó creíamos que íbamos a competir por el mundial, pero después las cosas no iban como se esperaban. Pero bueno, un chico muy profesional y se trabajaba muy a gusto también. Eh, Era otro carácter también diferente de los que había trabajado y bueno, se podía trabajar también muy bien, muy rápido, sobre todo en qualifying cuando hacíamos una vuelta. Así es, y bueno, tienes acá posteriormente a Kamui Kobayashi, estilo No, asiático. Nakajima. Ah, perdón, Nakajima. Kazuki Nakajima, discúlpame, Kazuki Sí. Nakajima. Bueno, ¿y qué tal? ¿Cómo son los japoneses en Fórmula Uno? ¿Qué tan juiciosos? ¿Cómo están recibiendo ese feedback técnico que tú les puedes dar? Con Nakajima me lo pasé muy bien también. Un chico, una era disciplinado y con unas ganas, trabajador impresionante, impresionante. Y yo creo que al final, con todo el trabajo, era rápido, bastante rápido, y el problema es que estaba compitiendo con Rosberg, que después si ves, cuando Rosberg a Mercedes, y siempre estaba un poco detrás de Rosberg, pero no es que estuviera a 5 décimas, estaba 1 o 2 décimas de Rosberg. A veces en alguna carrera incluso conseguimos estar delante. Trabajábamos mucho en el simulador con Nakajima. Piensa que él pasó de GP2 a Fórmula 1 y me acuerdo que el primer año para preparar la carrera de Fórmula 1 nos pasábamos casi cada día, no sé cuántas horas en el simulador, haciendo qualifying, carrera, pit stops. Montábamos todo en el simulador para intentar reproducir lo que podría pasar en una carrera, ¿no? Y eso ya en 2008, 2009, estábamos trabajando muchísimo en el simulador y creo que el trabajo que hicimos ahí, muy bueno.
Tanto Una Kazuki lástima como... que después no pudo. Sí, sí, sí. ¿Cómo? Tanto Kamui como Kazuki de una escuela japonesa con una mentalidad totalmente europea, sin duda, ¿no? Bueno, piensa que a veces si teníamos una, no sé, alguna vez habíamos tenido algún problema técnico en una chicane en Jerez o en Barcelona, ¿no? Que perdíamos mucho tiempo comparado con Rosberg. Hicimos un circuito modificado específico para repetir esa chicane. Y en una tarde en el simulador igual hacemos 200 veces. Y después vamos a la pista y era mejor que Rosberg en esa chicane. Era impresionante. El problema es que siempre es, vas un poco atrás, ¿no? Lo difícil para él era anticipar cuando cambia el grid de la pista, cómo me adapto rápidamente a eso, ¿no? Eso es lo que después, lo que diferencia de un piloto estrella o no. Claro, absolutamente. Y bueno, Chevy, después se da ese paso a Hispania, a este proyecto español en la Fórmula Uno. ¿Por qué aceptas este reto? Bueno, ahí en Williams al final pues la cosa no iba muy bien y teníamos ideas un poco diferentes y este proyecto se estaba montando en España y para mí también en Inglaterra no me gustaba mucho. La posibilidad de hacer Fórmula Uno en España era un sueño, ¿no? Y en Valencia pues bueno, me gustaba la idea y fuimos ahí y ese proyecto empezamos en Valencia y bueno, trabajé con Bruno Senna este año, que me lo muy bien con Bruno. El problema es que después vi que el proyecto a partir de mitad de temporada no veía muy claro hacia dónde, después nos fuimos de Valencia y no había muy claro dónde íbamos a parar. Decidí volver a Inglaterra, ¿no? Pero bueno, estaba bien. Y con Bruno también, chico que era rápido y nos llevábamos muy bien y todavía somos muy amigos. Fue un proyecto diferente e interesante, bastante al principio muy cansado porque empiezas un equipo que no hay nada, tienes que crearlo todo y eso, si tuviera que repetirlo, ahora no creo que, ahora no lo haría. Era partir de cero y comenzamos el mes de enero y después en nada, en 2 o 3 meses tener lo tenía que tener todo a punto, es de locos. Complicadísimo. Y bueno, como bien lo decías, regresas a Inglaterra y te encuentras a otro piloto latinoamericano. Ya vamos a hablar de toda esa experiencia con los pilotos latinos que se te da muy bien. Llegas a trabajar con Pastor Maldonado. Sí, ya había oído que Pastor quizá firmaría con Williams y por eso me puse en contacto otra vez con ellos y para ellos fue, sí, les interesó la idea, creyeron que yo podría trabajar bien con Pastor y así fue, ¿no? Con Pastor una experiencia muy buena, muy bonita, pasábamos mucho tiempo juntos. Él, cada vez que venía a Inglaterra, venía a casa con nosotros a comer. Para mí era muy importante conocerlo bien, ¿no? A él como persona para entender cómo se va a comportar en el coche, ¿no? Y así fue. Yo creo que entendía muy bien lo que le hacía falta. A veces el equipo muchas veces no entendían su feedback o lo que quería decir, pero yo sabía y cuando veía cómo conducía, que si le podías pillar ese punto que él quería, era muy rápido, era impresionante. Y en ese momento, con esos neumáticos, creo que poca gente podía encontrar ese punto en el neumático y Pastor lo encontraba. Y eso es lo que
lo que pasó en Barcelona. En muchos qualifyings vimos que hizo lo mismo en ese año, hizo muchos qualifyings que eran impresionantes. Y él podía decir hacíamos, por ejemplo, en el qualifying 1, si hay algo que no van los neumáticos o tenemos que ajustar un poco aquí. Y nada, ajustabas un poquito y ganabas 3, 4 décimas en un momento. Era impresionante. Y en carrera, después competir con los grandes equipos no era siempre fácil, pero todo así creo que luchamos en varias carreras, estuvimos luchando con los grandes, con un equipo pequeñito que éramos nosotros, ¿eh? Hace pocos días se cumplieron los 8 años de esa épica victoria. Chevy, ¿cómo viviste ese fin de semana y además en casa? No, al principio, cuando cruzó la meta, no me lo creía. O sea, hemos ganado en Barcelona. Pero bueno, la verdad es que ya del viernes venía muy rápido. Ya hacía algunos fines de semana que veíamos que había veces que podíamos ir bastante rápidos. Y después era sobre todo si él se sentía seguro y como en carrera, en ritmo de carrera, ¿no? Y yo ese domingo lo vi muy fuerte desde la mañana, súper convencido. Estaba convencido que iba a ganar, lo tenía claro. Yo todavía no lo veía tan claro, pero él estaba súper tranquilo, súper tranquilo. Pero eso era, Pastor era así, siempre estaba muy tranquilo, relajado, una seguridad con sí mismo impresionante. Muy disciplinado. Eso es lo que me gustaba de él. Tenía una disciplina impresionante. Pastor nos comentaba en el diálogo que tuvimos hace 2 semanas que para ese fin de semana Williams había traído un paquete aerodinámico que se probó en la última sesión, pero era solo prueba, que no era determinante, pero lucharon hasta que convencieron a la directiva de colocarlo y ese a la postre fue el que ayudó bastante. ¿Qué tan difícil fue esa decisión? ¿Cómo lo viste tú? La verdad es que no me acuerdo de los detalles de esto, pero no, a veces sí, cuando hay algo que tenemos un paquete nuevo, ¿no? Y si ves que, sobre todo en FP2, que lo que sí que me acuerdo es que el ritmo de carrera era bueno y que la vuelta, cuando pusimos las ruedas nuevas, íbamos bien, entonces me arriesgo, ¿sabes? En esos momentos sabes que tienes material. Vamos, que en el ritmo de FP2 con gasolina teníamos ritmo para estar delante. Entonces, para mí, no toques nada. Sin duda. Bueno, y acá te vemos feliz con todos los integrantes del equipo. Sin duda, Chevy, una de esas victorias que no se olvidan. No. Sí. Eso fue impresionante. Tremendo. Bueno, después de Williams pasas a Toro Rosso. ¿Cómo fue el periplo por allí? Y en Toro Rosso ya de siempre, digo, había estado en contacto con Helmut desde que hacía Fórmula 3000 y con Helmut también con Franz Tost, porque también Franz durante la época de Williams BMW, él estaba con BMW y nos conocíamos y ya me había dicho varias veces tienes que venir a nuestro equipo y vivir a Italia. Y ahí, bueno, pues tuvimos la oportunidad de trabajar juntos. El primer año fue con Jan-Eric Vergne y en 2014 y después en 2015 ya entramos con el proyecto de Max Verstappen, que chico súper joven, al principio no tenía ni carnet de conducir y que hacía meses que competía en karting y está montado en un Fórmula 1, ¿no? Y eso a mí me gustaba mucho, eso es lo que me gusta sobre todo ahora cuando tenía más experiencia, poder coger un piloto competitivo
del karting y a ver, vamos a poder moldearlo y trabajar con él en Fórmula Uno. Y sobre todo si es un chico como él que absorbía toda la información y era súper competitivo. O sea, te preguntaba de todo, de si el chasis, el motor, aerodinámica. O sea, nadie se podía dormir, ¿eh? Estaba todo el día preguntando todo. Y él y su padre con Josh también hablando mucho. Estaba mucho, una dedicación eh, al completo, pero era muy gratificante. ¿Cuál es la mayor fortaleza de Max? Es muy rápido ya de por sí, pero después tiene un control del coche impresionante. Pensaba que la primera vez que fuimos a probar con el Fórmula Uno, um, tenía que hacer una prueba en un circuito, si era Misano, donde fuimos en Italia, y estaba mojado. ¿Okay? Y salimos y desde la primera vuelta lo veía en el muro, le decíamos, tranquilo, a poco, tranquilo, y iba a fondo el coche. Yo lo veía en la telemetría, lo veíamos y el coche hacía en la primera vuelta que hacíamos, estaba con un oversteer muy grande, difícil de conducir, y dije, vamos a parar y hacer un poco de ajustar el... No, no, él seguía, coche que era casi inconducible y tenía un control increíble. Y ya a partir de ese momento, para mí dije, ese chico, ahí hay potencial. Y después, aparte de eso, es que él está siempre buscando el límite a todo, desde los neumáticos, el chasis, suspensión, aerodinámica, motor. Entonces, siempre está buscando al máximo de todo y de él mismo también, ¿no? Y eso yo creo que es lo que lo ves en pista, que aprovecha cualquier situación, ¿no? Y eso a mí me gusta mucho también particularmente. Y después creo que si tiene un equipo que le sigue con esto, no tienes límite. Te pregunta Silvia Coates desde Colombia, ¿cuál de todas las victorias es la más representativa para ti, Chevy? O sea, creo que sobre todo el de Barcelona me marcó mucho, ¿no? También porque es el gran premio de casa, quizá el de Barcelona, pero tengo con Juan Pablo también mucho. Y por ejemplo con Max no tuve victorias, pero después sí que hay achievements, cosas que conseguimos que fueron muy, muy gratificantes, casi como una victoria, ¿no? Por lo que conseguimos con lo que teníamos y con un chico que era el primer año que competía en Fórmula Uno, ¿no? Era como una victoria. Lo que conseguimos el primer año en 2015, me acuerdo que a final de temporada hice un póster que se lo entregué a él con fotos y el nombre de todos los componentes del equipo que trabajamos con él, con la firma de todos y todo lo que había conseguido, ¿no? El récord del chico más joven de no sé qué, el chico más joven. Y lo hice para él y para nosotros y para los mecánicos y los ingenieros de motores, para tener un recuerdo de ese año tan especial, ¿no? Un proyecto que era, creo, muy, muy bonito. Qué bien. Y bueno, luego se da ese salto de Max a Red Bull. ¿Cómo te enteras? ¿Qué sensación te produce que tu piloto se vaya a Red Bull y qué pronto opciones tenías de irte con él? Ese es un punto delicado. Ok. Ahí, ahí, en esa época, ya sabes que había un poco eso, el pique entre Carlos Sainz y Max. Entonces, yo era, trabajaba muy, muy específico con Max, ¿no? Y a veces era todo bastante extremo
para que Max pudiera conseguir lo que él quería, ¿no? Entonces empezó a crear un poco de fricción en el equipo. Pero bueno, yo al final era lo que Helmut quería y ya está, ¿no? Sí que potencialmente que podría pasar si Max pudiera ir a Red Bull, pero ahí pasó todo de golpe, después de Rusia, creo. Ujú. Y en ese momento Max me llamó y me dijo que había tenido una reunión y que a partir de la próxima carrera estaba en Red Bull. Yo dije, bueno, pero ahora eso va a ser un poco complicado, ¿no? Porque teníamos ahí un proyecto y lo dejamos a la mitad. Y bueno, ahí decidimos que él tenía que seguir su camino y yo tenía que ver si podía. Era todo muy complicado porque si tienes en Red Bull, tienen una estructura, no es que van a desmontar lo que tienen para que llegue yo con el piloto, ¿no? Entonces vimos las opciones que podíamos tener y ellos me ayudaron, tanto Helmut como Max. Con Toro Rosso estaba la situación complicada y al final, bueno, encontré un hueco en Sauber. Eh, Ellos a través de Helmut me ayudaron a entrar en el equipo Sauber y ahí empecé. Además, mi posición, yo quería dar un salto, no como race engineer, pero volver a coger una posición de chief race o head of track, que es la que pude coger en Sauber, ¿no? Y bueno, a partir de ahí dije, bueno, nos separamos con Max, pero al final tengo una posición que es la que yo quería. Sauber estaba en una situación difícil, pero con la idea y pronóstico de intentar mejorar ese equipo, ¿no? Era también un challenge para mí, un reto. Sin duda. Allí te vemos con Charles Leclerc. ¿Qué tal trabajar con esta joven promesa? Aquí para mí es como con Max, lo mismo, ¿no? La posibilidad de trabajar con otro joven que llegaba de F2, otro súper competitivo, poco diferente el uno y el otro, o bastante diferentes, pero al final en pista los dos también rapidísimos y súper competitivos también con ellos mismos, siempre buscando el límite de todo, ¿no? Y ahí creo que fue en 2018 trabajando con él, fue muy divertido y ves que el equipo va mejorando poco a poco, él va dando más y más potencial y hay más motivación y todo va más, ¿no? Entonces eso es una sensación muy buena. No ganas una carrera, pero es como si ganases una carrera al final, ¿no? La sensación es muy buena. Muy bien, y aquí también te vemos con otro nombre bastante fuerte en el automovilismo, con Mick Schumacher. ¿Qué cualidades ves en Mick para su potencial carrera en la Fórmula Uno, si se llega a dar? Ahí hicimos un test y para mí yo lo vi muy bien y que lo tiene todo muy. Me recordaba un poco todos estos chicos que llegan ahora jóvenes y que tienen padres eh, que son o han sido pilotos, que ya tienen mucha información, que han absorbido mucha información, ¿no? Y que han crecido con ese mundo. Entonces, una disciplina durante el día de test, cómo hay que hacer las cosas, cómo hay que escuchar, cómo hay que dar el feedback, todo mucha disciplina y trabajando muy profesional. Para mí, yo lo veía bien y espero que a ver si en F2 todo va bien y lo vemos en Fórmula 1 muy pronto, porque creo que es bueno cuando tenemos estos jóvenes que llegan, creo que muy bien preparados en Fórmula 1 y dan motivación a los equipos, ¿no? Cuando ves
que el piloto va creciendo y va mejorando cada vez más. Muy bien. A ver si se da la secuencia, Chevy, de trabajar con padre e hijo. ¿Por qué no en el futuro puedas trabajar con Sebastián Montoya, que inicia su proyecto en Fórmula 4? Sería estupendo, ¿no? Sí. Muy interesante. Muy bien. Y ahora estás a cargo de la escudería Alfa Romeo Racing como jefe de ingeniería. ¿Cómo describir el trabajo que están realizando Kimi Raikkonen y Antonio Giovinazzi? Bueno, allí también es una experiencia diferente. Tenemos con Kimi un carácter también completamente diferente de los otros, pero un piloto con mucha experiencia. Digo, a mí personalmente me gusta más ahora trabajar con pilotos jóvenes, pero trabajar con una persona como Kimi también es súper interesante, ¿no? Y lo ves que también no se ve como, no es como lo vemos en la prensa o cuando hace una entrevista, cuando trabajas con él directamente, una persona que habla y puede hablar mucho y contar muchos detalles, una persona diferente, ¿no? Y que te de la forma que entiende y siente el coche, es, es impresionante lo que llega a sentir. Y sí que da a nivel de experiencia, es muy bueno y me gusta trabajar con él, trabajando sobre todo con suspensiones o con neumáticos, por lo que llega a sentir en el coche, ¿no? Es muy sensible. Y ves que a veces lo que llega a sentir con unos ajustes pequeños en el coche es impresionante. Y a nivel de velocidad, eso ya sin duda es rapidísimo y en carrera luchando también una experiencia increíble. Bueno, ¿y cómo estás viendo al equipo? ¿Cómo ves ese crecimiento que va teniendo? Bien, tenemos que ver este año a ver cómo va a arrancar todo, ¿no? Pero esperemos que el midfield estaba bastante competitivo y a ver si es muy fácil, tal y como está el midfield en ese momento, es muy fácil de te caes o hacia delante o hacia atrás en nada, ¿no? En una o dos décimas te mueves cuatro o cinco posiciones muy rápidamente. Entonces habrá que ver cuando arranque todo un poco dónde estamos todos y si hay posibilidades esperemos posibilidades de hacer carreras buenas y competir ahí en los puntos, ¿no? Muy bien. También has estado al lado de una piloto colombiana, Tatiana Calderón. Has estado en sus 3 tests de Fórmula 1. Recuerdo muy bien cuando hizo su primera prueba en México y allí estabas muy pendiente de todo lo que sucedía allí con Tatiana. Cuéntanos por favor, Chevy, en detalle, ¿cómo fue ese primer test con Tatiana? ¿Qué impresiones te dejó? Y bueno, si se dio todo este proceso para que esos 2 tests siguientes que se realizaron en Europa se continuara con ella. Pues yo creo que yo estaba más nervioso que ella, pero porque al principio hacer el salto en Fórmula 1 y no, si haces un test, por ejemplo, y no hay nadie, bueno, sale bien, no sale bien, pero había mucha gente ahí y al final es muy fácil hacer un error y si haces un error, ¿qué pasa? Que como Tatiana hace un error y todo el mundo empieza, va, claro, ¿no? A quien se le ocurre y yo qué sé, la gente tarda muy poco en criticar, pero lo preparamos todo muy bien. Ella absorbió mucha información, estaba súper preparada y todo lo que le dijimos lo ejecutó perfectamente. Yo quedé impresionado. Y yo creo que la manera que conducía, y sobre todo cuando la veíamos en el sector lento, iba a nivel técnico, creo que es muy fuerte. Entonces,
siempre digo, para mí es una pena, me gustaría verla, a ver si puede dar un salto y verla competitiva, porque realmente que cada vez que la hemos montado en el coche, yo la veo muy bien, muy segura, muy concentrada, y a nivel técnico la veo fuerte. ¿Cuáles son las principales fortalezas de Tatiana? Ya te digo, en las zonas técnicas es fuerte. En lo que veo, por ejemplo, que ahí cuando hicimos con el Fórmula Uno en la zona más rápida, pues dijimos, no hace falta ir al límite, ¿no? Si nos queremos ver potencial en zonas medias bajas, ¿no? Si cuando es algo de una frenada fuerte o alta velocidad, quizás ahí donde hay que trabajar un poco más, pero esto yo creo que se puede trabajar bien. Para mí lo difícil es conseguir la técnica, y la técnica la tiene. El test que hace en Fiorano, con esas temperaturas tan bajas allí en pista, ¿cuál era el principal reto de Tatiana? Ahí ese test también fue bueno, y ahí hicimos un poco, primero aprender un poco el circuito, un poco trabajar con las frenadas, y después hacer un poco de qualifying o vueltas con neumáticos nuevos y ponerla un poco bajo presión, ¿no? Porque siempre puedes decir, bueno, al final hacemos un run, hacemos 4 o 5 vueltas y vas mejorando porque te vas adaptando. No, ahora vamos a hacer como si fuera en qualifying. Paramos y vamos a hacer 3 o 4 juegos de ruedas, y tienes que mejorar a cada run y a una vuelta, ¿no? Entonces, ver cómo se adaptaba a eso. Y ya te digo, cada vez clavaba el tiempo, pam, y después mejoraba, no sin salirse de la pista, sin hacer errores, completamente profesional. Y después hicimos también un poco de long run para ver cómo, ok, ahora vamos a cambiar el nivel de gasolina, vamos a hacer un long run, tienes que conducir un poco diferente, a ver cómo se adaptaba, ¿no? Obviamente habíamos primero discutido cómo tenemos que hacer esto, y no lo ejecutó todo muy bien, ¿no? Por eso que te digo que a nivel técnico, a nivel capacidad de preparación y trabajo, todo salía perfecto, ¿no? Creo que hay mucho más de lo que hemos visto en los campeonatos que ha hecho. Creo que hay mucho más detrás. Así es, Xavi. Ahora asume su reto en la Superfórmula, también intentando buscar esos puntos para la superlicencia que la puedan acercar a ese sueño que es la Fórmula 1. Muy bien. Chevy, ¿qué opinas de ese límite presupuestario que se plantea para la Fórmula 1? ¿Cómo lo ves? ¿El qué? ¿El qué El dices? límite en el presupuesto que se está planteando. Ah, bueno, creo que es positivo, ¿no? Porque al final lo que queremos es equilibrar un poco la balanza, ¿no? Que no haya un salto tan grande entre los top teams y los equipos del midfield. Entonces, seguramente para los top teams no es bueno, porque a ellos van a tener menos medios, van a tener que reducir un poco la plantilla seguramente, y entonces a nivel de recursos vamos a estar más igualados, pero eso nos da opción a nosotros a acercarnos a ellos, y ahí vemos algo un poco más equilibrado, y esperemos que opciones que veamos podiums regularmente de todos los equipos, ¿no? O casi todos. Eso sería lo bueno, que haya oportunidad, y creo que es lo que al público quizá le gustaría más, ¿no? Que haya más variedad. Sin duda, Chevy, pues muy interesante esta charla que hemos tenido, de verdad apreciamos mucho, no es fácil conseguir un contacto de estos, así que de verdad, Chevy, agradecemos mucho
tu tiempo, tus conceptos son muy valiosos para nosotros. Desearte lo mejor en esta cuarentena, que acabe toda esta situación pronto y que volvamos a las pistas. Así que muchísimas gracias por estar con nosotros, Chevy, de verdad, mil y mil gracias. Gracias a vosotros y esperemos que nos vemos pronto en la pista. Así es, Chevy, muchísimas gracias. Bueno, amigos, él ha sido Chevy Pujolar, el jefe de ingeniería de la escudería Alfa Romeo Racing Orlen de Fórmula 1. Les agradecemos a todos por estar con nosotros y los esperamos el próximo martes. Estaremos con Xavi Martos, él es el fisio de Sergio Checo Pérez. Muchísimas gracias por acompañarnos y les deseamos una feliz tarde a todos.